Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. Hola Héctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Ustedes están encontrando variaciones en los precios como observamos habitualmente acá en las provincias? Sí, fundamentalmente en la carne vacuna, en las verduras, frutas, harinas, etcétera. Hay claramente una actitud especulativa por parte de algunos grupos económicos que, aprovechando la situación especial que vive el mundo y la Argentina, tratan de acrecentar el nivel de ganancias, ¿no? Por eso que yo vengo reclamando una acción coordinada, mucho más intensa, entre las autoridades respectivas del gobierno nacional, con las distintas áreas provinciales y municipales, para acentuar los controles y hacer cumplir las normas legales vigentes que defienden los derechos de los usuarios y consumidores, que hoy estamos todos absolutamente a la deriva, ¿no? Frente a esta cuarentena derivada de la pandemia. De modo que estamos en eso, estamos en contacto con las autoridades de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, pasándole los datos y las informaciones concretas que nos hacen llegar los consumidores. La carne y también otros productos, ¿tiene algún tipo de explicación lógica o es especulación pura? No, fíjese usted, con respecto a la carne vacuna, ha disminuido en los últimos días la venta al exterior. La carne de exportación ha disminuido como consecuencia de los problemas que hubo en China, que es el principal comprador de carne vacuna argentina. Y viene disminuyendo el consumo interno desde hace bastante tiempo, claro, a punto tal que pasamos de consumir promedio por persona y por año 75 kilos a 50 kilos. Todo que indicaría, frente a la disminución de los volúmenes de exportación y del consumo interno, que el precio tendría que bajar, o por lo menos mantenerse. Bueno, sin embargo, en los últimos días hubieron fuertes aumentos en la carnaza, en el bife de lomo, en el asado, etcétera, aumentos que oscilan entre un 5, un 20 y a veces un 30%, depende de la carnicería o del supermercado, ¿no? ¿Esta especulación puede ser controlada, cree usted, por el gobierno o no? Y el gobierno tiene los instrumentos legales para poder controlarlo. Ahora, cuando hablamos de gobierno, si nos referimos solamente al gobierno nacional, le diría que no, porque con los inspectores que tiene es absolutamente imposible controlar todos los negocios que existen en un país que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados. Por eso es que insisto en lo que le dije antes, tiene que haber una acción coordinada y un involucramiento más intenso por parte de las distintas áreas específicas de los gobiernos provinciales y municipales en esta tarea de control. Claro. Y además los propios consumidores tienen que involucrarse de manera, por supuesto, pacífica, pero denunciando ante los organismos públicos, ya sean de la provincia o del municipio que se ocupan de este tema, cuando van a un supermercado o a un negocio barrial y encuentran un precio que no corresponde. Hacerle saber a las autoridades para que ellas puedan intervenir rápidamente. Claro. Acá tenemos que involucrarnos todos en esta tarea de control. Los consumidores por un lado y los distintos organismos públicos por el otro. ¿Estiman algún tipo de porcentaje de lo que podría llegar a ser la variación de la inflación en este mes? Mire, vamos a dar, de la inflación no sé, lo que yo puedo darle
Lo vamos a dar a conocer seguramente en el día de hoy, se está trabajando en eso, de la canasta de alimentos que viene relevando consumidores libres desde hace 25 años, cada 15 días en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, el aumento de los precios de 38 productos de la canasta de alimentos supera el 5%. 5% en el mes de marzo. En el mes de marzo, sí. Vamos a tener el dato concreto dentro de algunas horas. Sí, una cifra elevadísima, digo, por si hablamos 5% en un mes. ¿Cómo dice? Una cifra elevadísima, digo. Es alta. Sí, totalmente, porque si uno hace la proporción de lo que sería en la forma anual, nos vamos más del 100%. Claro. Eso durante el mes de marzo. Y eso que la cuarentena y el problema surgió a mediados de marzo. La primera quincena de marzo el problema no estaba instalado, ¿no? De modo que en abril seguramente, si no hay controles, si esta situación continúa, los aumentos en el mismo ritmo que existieron en la segunda quincena de marzo, los aumentos pueden ser aún mayores, ¿no? El porcentaje puede ser aún superior. Sí, la verdad que es una cifra espeluznante lo que nos está diciendo, porque pienso y repienso, ¿no? Y además la economía parada, el cuentapropista, el tipo que pucherea todos los días en la calle, ¿cómo hace si ahora encima no puede salir y le incrementan los precios de la canasta básica? Por supuesto. Hay una pérdida, va a continuar la pérdida del poder adquisitivo, de los salarios, sobre todo de los trabajadores, de los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, y amplísimos sectores de la clase media, clase media, clase media baja, ¿no? Salvo un sector muy reducido de la sociedad argentina de altísimos ingresos, el resto estamos todos muy perjudicados por lo que está sucediendo en el mundo y en el país, ¿no? Y sobre todo la actitud especulativa que tienen algunos grandes grupos económicos que son los formadores y deformadores de precios al mismo tiempo. Sí. Hay algunas cuestiones estacionales que me llamaban la atención porque estuve averiguando un poco sobre el tema de la naranja, por ejemplo, y un gran escándalo que hubo sobre el precio, cómo se ha disparado, y hablando con productores me dijeron, mira, es un problema estacional nada más, pero es circunstancial, ahora hay que buscar mandarina, pero la pregunta que yo le hacía al productor le decía, sí, pero yo acá no estoy encontrando mandarina. Decía, estacionalmente me decía el productor, es tiempo de la mandarina porque la mandarina tiene que estar, tiene que estar más barato por el ciclo productivo. Le digo, bueno, está bien, pero yo en mi casa, en mi verdulero, no le llega la mandarina. O sea, no solamente que tenemos el problema que hay frutas que no son de estación y que están teniendo un incremento, sino que aquellas que tendrían que estar más baratos tampoco están en el mercado. Sí, siempre hay una excusa. Siempre tienen una excusa. Razones estacionales, bajas temperaturas, o a veces altas temperaturas, otras veces porque hay lluvia, otras veces porque hay un conflicto, por ejemplo, con la banana, cuando fue el problema que hubo en Chile, como una parte de las bananas, el 50% aproximadamente o más, se importa de Ecuador, vía Chile, como en Chile había un conflicto, bueno, el precio de las bananas en la Argentina prácticamente se duplicó durante un cierto tiempo. Siempre hay una razón para justificar luego actitudes especulativas de remarcación excesiva de precios. Yo entiendo que si hay un problema estacional, indudablemente se modifica la estructura de costo, pero bueno, aprovechan la circunstancia para no trasladar en la misma proporción que está incidiendo ese fenómeno en el precio final del producto. Aprovechan esa excusa para remarcar aún muchísimo más, quedándose con una ganancia extra sobre ese particular. Tiene mucha razón, porque usted sabe que cuando hablaba con este productor amigo me decía, mira,
Si sacás a cualquiera y te quiere mentir con los precios internacionales, que bajó, que subió, te está mintiendo. Acá me explicó todo lo que significa el ciclo que ellos hacen con respecto a la naranja, en Corrientes por lo menos, y me decía, esto es así, te tiene que vender a este precio por esto, esto y esto, y espera 2 semanas que va a entrar la naranja de ombligo, me explicaba todo, pero también me decía, cualquiera te puede llegar a mentir diciéndote el precio internacional en Tailandia, vendiéndote a una cifra para justificar un incremento desmesurado, como usted recién lo relataba. Exactamente. Sí. Polino, le agradezco mucho su tiempo, ha sido muy concreto y muy amable con nosotros. Que siga muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, gracias, que tenga buen día. Héctor Polino, de la Asociación de Consumidores Libres.